se está dando mucho que las empresas tienen que empezar a colaborar entre ellas para sacar un producto que en verdad sirva. Había un ambiente tal vez un poco competitivo hace unos años entre empresas de tecnología, pero ahora están viendo que tal vez una se especializa más en programas fitosanitarios, otras en suelo, otras en temas de drones, y todos tienen el mismo cliente. Entonces, si esas tres empresas se juntan y arman un paquete hecho a medida para el agricultor, se entrega mucho más valor. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diálogos del Agro. Hoy vamos a hablar de una transformación que ya no es futuro, sino presente. En Chile, la agricultura, un pilar histórico de nuestra economía, se encuentra en un momento crucial, enfrentando desafíos sin precedentes, desde el cambio climático hasta las crecientes demandas de mercados internacionales por productos más sostenibles y trazables. Pero afortunadamente, la solución viene de la mano de la tecnología y la innovación. Para hablar sobre esto, tenemos dos grandes invitados. Démosle una calurosa bienvenida a Francisco Astaburuaga, ingeniero industrial y actual presidente de Agrotech Chile, la asociación gremial que agrupa a más de 120 startups y empresas de tecnología dedicadas a transformar el campo a través de la innovación. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias. También quiero darle la bienvenida a Franco Weiser, segunda vez que lo tenemos aquí ya, líder de maquinaria y tecnología agrícola en Empresas Yansa. Bienvenido, Franco. Gracias, Florencia. Muy contento de estar aquí nuevamente y participando de estas conversaciones tan actuales, tan interesantes. Bueno, partamos entonces con las presentaciones. Cuéntanos un poco más quién es Francisco Astaburuaga. Sí, bueno, yo de profesión soy ingeniero en computación, eh, algo ligado al campo. Trabajé unos 3, 4 años en empresas de software y cerca de 2017 me invitaron a participar en una startup de tecnología agrícola, una empresa relacionada también a maquinaria, tecnología. em, y ahí entré y me enamoré del campo, de cómo la tecnología podía empezar a mejorar procesos. Llevo 8 años emprendiendo con esta empresa, ya trabajando en Chile y en Perú. Ya hace 3 años, con un grupo de otros emprendedores, armamos lo que es Agrotech Chile, que es esta asociación de empresas de tecnología agrícola que buscan un poco impulsar la tecnología en el campo y básicamente acelerar el proceso de transformación digital que se está dando. Qué interesante. Ahí te voy a hacer algunas preguntas respecto a eso. Ujú. Franco, cuéntanos tú ahora un poco más como cuál es tu afición a la tecnología dentro de la empresa. A ver, también por formación, ingeniero agrónomo, ligado al agro desde niño, apasionado por el área agrícola, especializado en el área de suelos y algo en el área de economía agrícola. Y hoy en Empresa Llanza desarrollo la integración de las partes en las que me formé y donde me he crecido un poco como profesional, ligado siempre a la parte maquinaria. Entonces hoy día lidero un área de maquinaria y la incorporación de nuevas tecnologías para la empresa con, con foco en la sustentabilidad, sobre todo en el suelo. Bien, voy a empezar con las preguntas. Francisco, cuéntanos un poco, bueno, ya en la introducción nos hablaba cuál es tu carrera, pero finalmente de todas las áreas que te podrías haber especializado, ¿por qué decidiste emprender en esto Ujú. del agritech? Sí, bueno, vi principalmente que el campo es una industria que está poco explorada en temas de tecnología. Según varios estudios, es la industria con menos adopción tecnológica en general. Y ese desafío lo encontré súper interesante. Me di cuenta que habían oportunidades bien claras para meter tecnología y mejorar procesos. Así que de entrada lo encontré súper interesante. Em, Ahora es distinto verlo desde afuera que entrar al campo, ensuciarse y ver que efectivamente la tecnología no entra de una, sino que hay un proceso como de adaptación, hay muchos detalles que hacen que la tecnología no entre como uno espera. Pero esos desafíos también se pueden ir trabajando y es una industria que es súper como encantadora, tiene su romanticismo, tiene
la gente en el campo, la gente en región, la gente en zonas rurales, tiene una forma distinta de trabajar que también es súper valiosa y también es muy compatible también con la vida que uno busca como desarrollador tecnológico. Un Claro. poco por ahí En el campo, termina. por lo general, las empresas son más familiares que otra cosa. Claro, claro, tema de la familia, tema de la cercanía, el ritmo que se lleva, eh, que no necesariamente es más lento siempre que en la ciudad, pero sí que tiene otro aire. Franco, cuéntanos un poco en la empresa en la empresa Yansa, digamos, ¿cuáles han sido como los mayores crecimientos tecnológicos? O cuéntanos un poco más cómo ha avanzado en tecnología en los últimos años. Desde una perspectiva financiera, digamos, justificar la incorporación de tecnologías es un poco desafiante, pero hoy día nos acompaña favorablemente un concepto de innovación, está bien de moda. Entonces, a veces nos defendemos un poco en esa parte o nos apoyamos del concepto de innovación que tiene un concepto inherente que es la incertidumbre en un sistema, ¿cierto? Porque cuando tú evalúas un retorno, una inversión, lo que hace burdamente es buscar los costos y partido por las ganancias y estimar y decirle a una tabla, a un grupo de directores, gerentes, decirle, mira, esto voy a ganar, voy a recuperar en plata. Y, incorporar tecnología es vivir un poquito con incertidumbre. Los, los americanos tienen un dicho interesante que en cuanto a estimaciones dicen, esto es una estimación educada. No es distinto que estime un profesional del agro dedicado a la tecnología que estime una persona que una estimación distinta. Entonces, cuando se hace difícil estimar la ganancia de un sistema, es donde tienes que estimar y el aliado más grande para incorporar tecnologías es em, la convicción de que vas a tener un sistema que te va a aportar. Por ejemplo, si nosotros, yo de repente lo digo en forma más coloquial en la empresa, digo, primero cuando uno está convencido de una tecnología, uno se salta varias etapas de los procesos financieros. Es, por ejemplo, yo les pongo, en nuestro contexto, tenemos asesores técnicos, ¿verdad? Que cada uno tiene una camioneta para ir a ver al campo. Y yo digo, de repente, nadie preguntó nunca cuál es el retorno de la inversión de una camioneta. ¿Por qué no le pasamos bicicletas para ir al campo? Sino que es evidente que necesita una camioneta y no una bicicleta, no un auto chiquitito, no un avión. Es evidente lo de la camioneta. Y asimismo, hay otras tecnologías que hoy, ya las imágenes satelitales, por ejemplo, que llevan más de 10 años con fácil disponibilidad o de accesibilidad, ya nadie las cuestiona. Hoy día no hay un cálculo financiero para usar cosas que son tan evidentes, que son tan basales. Entonces, probablemente cuando ahí nos encontramos con otro paradigma, tal vez, que si ya estás frente a una tecnología que está tan probada, probablemente te está incorporando un poco tarde, porque ya está probado, no te arriesgaste. Entonces, en el concepto que es mi cargo de evaluar nuevas tecnologías, es donde tenemos que ser bien creativos y para evaluar, justificar, generalmente siempre se parte con un piloto y una parte clave en la evaluación e incorporación de tecnologías es la integración de áreas, te diría yo. Ya lo decía Francisco que él se especializa en datos, en la parte informática y se transformó en lo que hay hoy día un nuevo nicho laboral, voy a decir, de traductor de datos. Entonces se juntó con una persona que sabía mucho del agro o él se acercó al agro, digamos, y se fue interiorizando, entendiendo de las plantas, entendiendo cómo traducir su conocimiento a un organismo vivo, a trabajar, a interpretar, qué sé yo, el agro en lo que significa, modelar, integrar una tecnología que no es lo mismo que un ascensor, sino que tiene que esperar a variables climatológicas. Entonces, es clave la integración entre áreas para tú poder, una vez que tú tienes una estimación educada, digamos, de lo que te va a reportar, ir a conversar con el área correcta para saber cuál va a ser el impacto económico que eso puede tener.
Y nosotros así, para responder tu pregunta de incorporación importante, hemos logrado últimamente, enfocándonos en la cosecha remolacha, por ejemplo, hemos logrado incorporar máquinas tremendamente tecnológicas, que era un gap que teníamos que solucionar, y hoy día llegamos al punto de integrar la tecnología como viene en este concepto 4.0, 5.0, que viene así como viene el concepto de inteligencia artificial metido en el agro, viene a la par el concepto de sustentabilidad al agro. Entonces, se están vinculando estas áreas, logramos incorporar maquinaria que anda el doble, cosecha el doble rápido, pero además gasta la mitad, y además es mucho más amigable con el suelo, que es el otro tema clave dentro de lo que tenemos que incorporar en las nuevas tecnologías. Ujú. Francisco, para el agricultor que nos está mirando y que tiene curiosidad, pero siempre está preocupado por el retorno, por los costos, lo que hablaba un poco Franco. Ujú. ¿Cuál es el primer paso o tecnología de bajo riesgo que recomiendas para empezar a ver beneficios inmediatos y cómo podría calcularse el ROI de esa inversión principal, Ujú. inicial, perdón? Sí, bueno, la medición del retorno es un tema clave que yo diría que es muy difícil en el campo. Em, Como decía Franco, la verdad es difícil controlar todos los parámetros que influyen en el campo. Entonces, si no puedes controlar esos parámetros y se pueden dar otras cosas, es difícil medir el impacto preciso de una solución en el total. Em, Nosotros ahí en Agrotec hemos estado viendo formas de cómo medir ese impacto, cómo transmitir ese retorno de forma clara, pero es difícil. En temas de, bueno, tecnologías, depende mucho del tipo de agricultor, diría. Al final hay desde pequeño agricultor campesino hasta llanza, fruticultura, cultivos anuales, hortalizas, invernadero. Entonces, es difícil agrupar todo, o sea, Claro, como que es solo bien decir. segmentado, pero yo lo que diría es el tema de digitalización. O sea, hoy en día es muy fácil y muy accesible digitalizar todos los procesos, pasar básicamente del papel al Excel y del Excel ojalá a una plataforma un poco más consolidada. Y ese es un poco el primer paso porque sin eso no se puede efectivamente medir los distintos procesos que estás trabajando y si no los puedes medir, no los puedes mejorar y no puedes lanzar iniciativas que vayan a mejorar eso. Entonces, lo primero, diría digitalización. Hay soluciones, desde soluciones gratuitas, que pueden hacer totalmente la diferencia, ya sea a nivel de campo en general o procesos como, no sé, planificación de cosecha, planificación de aplicaciones. Puede ser de a poco también. No creo que sea necesario en todos casos tener que transformar todo a digital con un mega sistema, sino que procesos ir digitalizando y después consolidarlos todos en un solo lugar. Eso yo diría que es el primer paso. Súper buen input. Franco, desde la perspectiva de una gran empresa, ¿cuál es el criterio clave de retorno de inversión que utilizan para justificar la adopción de una nueva tecnología agrícola? ¿Y cómo se diferencia la inversión en tecnología de la inversión en activos tradicionales? Si es Eh, que, si es que los diferencian mm, eventualmente. Correcto, correcto. Medio que te lo empecé a responder en la pregunta anterior, Sí, pero efectivamente el medir el retorno en la inversión, eh, medio que para complementar lo que te decía antes, insisto, es clave integrar las áreas entre la gente del agro, con la gente especializada en la tecnología como Francisco, que se ha educado hoy día en la parte agrícola, juntarse con estos profesionales, después ir a las áreas de intraempresa, botar estos famosos silos de trabajo, sino que ir y comunicarse para ver cuáles son las necesidades eh, de los que estamos haciendo las veces de traductor de datos dentro de la empresa, para mostrarle a las distintas áreas qué podemos lograr en su área Ujú. con la incorporación de nuevas tecnologías. Y yo te diría que una vez que estas dos áreas estén integradas, en el fondo el agro con los profesionales de la tecnología, y vincular con las distintas áreas de la empresa, por ejemplo, el desarrollo de maquinaria, de visibilización,
de qué pasa con las máquinas, verlo desde el área del computador, desde tu oficina, eso tiene un valor. O sea, en el fondo, una vez que está explicado y lo logras por convencimiento, como te decía, es muy difícil que alguien te pueda cuestionar el valor de algo una vez que tú le muestras los beneficios que son tan evidentes. Y una vez que esta área estén combinadas de forma correcta, yo pasaría al siguiente nivel del área de finanzas, de la justificación y las estimaciones de retorno. Ujú. Yo diría que también hay como un riesgo en que la cosa no funcione, ¿o no? Como que me Sí. quedé con eso de que si es que pruebas algo y ya funciona perfectamente es porque lo probaste tarde tal vez. Claro. Ese riesgo, no sé, desde el punto de vista de IANSA, cómo lo manejan, cómo asumen un riesgo que tal vez esto eh, no vaya a funcionar. Efectivamente, a ver, siempre un riesgo que el programa no pueda funcionar. En Jansa lo abordamos desde un punto de vista, algo te comentaba antes, hay un proceso de validación de distintas tecnologías, no solo de las que están de la digitalización, sino que, por ejemplo, las tecnologías de nuevas variedades que son Mm, resistentes a alguna enfermedad, la implementación de algún insecticida nuevo que sea sustentable, que no. Hay un protocolo de validación de todos esos productos y en Jansa, para mitigar este riesgo, hemos decidido someter muchas de estas tecnologías a la rigurosidad de investigación y desarrollo. mm, Ahora, eso no nos libra del riesgo, pero me pasó hace poco. Hoy día estamos tratando de crecer en la visualización de los campos con un mejor pixelaje, esa mejor resolución, y ahí viene el dron. ujú, Aunque el mundo de la digitalización y las nuevas constelaciones satélite ya están llegando a los 50 centímetros, o sea, es tremendo. Pero en el mundo de los drones, que abrir una puerta nueva, yo hablaba hace poco con un proveedor y le dije, oye, el año pasado había un dron que podía hacerse posicionamiento con georreferenciación con RTK. ujú, Y ahí y valía 7 millones de pesos. Pero para ver imágenes multiespectrales tenías que comprar otro que costaba 7 millones de pesos. O sea, para hacer imágenes espectrales georreferenciadas tienes que gastar 14 millones de pesos. ujú. Y al año siguiente apareció un dron que cuesta 4 y hace todo, Los dos. y Hace todo. mejor que los Ujú, dos. Entonces, ellos esperabas un año y por 4 hacías lo que hacía el 14. ujú, Y entonces le dije, antes que compremos dime qué viene después. Bueno, una de esas ujú, espero. ujú, Me dijo, no, pasa que ese miedo tiene muchas empresas frenadas de crecer ujú, en el agro. Si sigues esperando, no va a entrar nunca. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros queremos mitigar mucho riesgo, pero también para la adopción de tecnología, nosotros que somos una empresa grande, que trabajamos con prestadores de servicios, contratistas, hemos resuelto ser nosotros los que toman el golpe, ujú, tienen que recibir el riesgo un poco para poder validar las tecnologías y expandirlas en nuestra operación. ujú. Está bueno. Esto, hablando más que nada como de empresas grandes, pero si tuviéramos que hablar de pequeños y medianos empresarios o agricultores, ¿qué tan cierto es, Francisco, que las agrícolas que dan un salto tecnológico hoy se posicionarán con ventajas competitivas? ¿Y cuáles crees tú que serían estas ventajas específicas que están perdiendo quienes esperan, lo que hablaba Franco recién, y cuáles son esos riesgos de no innovar en este momento? Ujú, sí, bueno, muy en la línea con lo que decía Franco. Para mí el proceso de innovación es más un músculo dentro de la empresa, y si es que no lo empieza a ejercitar desde el principio, saltar de lleno a eso es Mm. más difícil. O sea, no se cuenta desde partir desarrollando la gente dentro de la empresa que pueda adoptar esa tecnología, que tenga el ojo puesto en las cosas que están pasando, que lo pueda adoptar rápido, que lo pueda adoptar eh, em, de manera como eficiente. Eso es un proceso largo que si una empresa no lo empieza por lo menos a tantear, es muy difícil que después lo tome de manera eficiente. No significa que no lo vayan a tomar, y eventualmente cuando haya una solución que claramente resuelve un problema, por ejemplo el tema de los drones en las plantaciones de arroz, los que ya venían tanteando eso, fue mucho más fácil ya adoptarse y transformar toda su producción a eso. Em,
Entonces hay claramente una ventaja competitiva en el tiempo en que se demora una empresa en adoptar y en capturar talento también, que es otro tema. No hay mucha gente que sepa de la parte tecnológica y la parte agrícola. Claro, Y toma tiempo desarrollar. O sea, yo llevo 8 años recién y todavía me falta mucho, mucho. Entonces, capturar a esas personas para que puedan hacer la adopción y conectar las dos puntas, también es un proceso largo y son pocos. Entonces hay que asegurarse rápido con la Claro. gente que ya lo sabe. Entonces podríamos decir que en realidad es como más tiempo y dinero finalmente, como de las grandes ventajas competitivas que adquieres como... Claro, sí. O sea, yo creo que el agricultor es bien rápido al tomar soluciones que ya están probadas y que generan un impacto económico tangible. El tema es la capacidad de poder absorber esas tecnologías nuevas de manera rápida. Sin embargo, el interés, si bien por la tecnología ha crecido, el tiempo de adopción que Ujú, es- puede ser más bien lenta, digamos. ujú. Entonces, además del costo inicial, ¿cuáles son las principales barreras culturales o logísticas que has podido observar tú que enfrentan los agricultores chilenos para adoptar las soluciones que entregan las startups y empresas con las que trabajan? Ujú, sí. Bueno, yo por lo general tengo la visión al revés de por qué las empresas de tecnología les cuesta llegar a las agrícolas, que está bien relacionado. Em, Probar nueva tecnología involucra también ciclos de prueba largos, por lo general anuales, dependiendo del tipo de cultivo, entonces eso hace que sea mucho más lento el proceso de adopción. Hay que ya pasar varios años, varias pruebas para certificar. Em, el costo, o sea, desde las empresas, el costo de llevar tecnología al agricultor, solo por el hecho que estén repartidos en campos a cientos de kilómetros de Santiago, por ejemplo, ese ya es un problema porque la empresa de tecnología que es de Santiago, para financiar una ida a ofrecerle a un agricultor de Villarrica o, no sé, Temuco, significa un costo importante cada ida. Y al final, para cerrar el negocio en el campo hay que estar ahí. O sea, hay que llevar la tecnología, hay que estar presente. Entonces, el costo de llevar a la tecnología es súper caro. Nosotros lo vemos como un costo de adquisición de usuarios. Eh, y eso sumado a las dificultades de baja adopción tecnológica, eh, suman a este proceso lento de- de adopción de tecnología, por lo menos desde el lado de las empresas de tecnología hacia el agricultor. Si lo tuviéramos que llevar a empresas, en este caso empresas Janssen, la digitalización genera volúmenes masivos de datos sensibles. ¿Cuáles son los protocolos, Franco, de ciberseguridad y manejo de la propiedad de los datos que Empresas Janssen considera esenciales para mantener la confianza y la seguridad en el ecosistema Agritech? ya, muy, muy buena la pregunta, es clave, muy atingente, que a veces se tiende a pasar un poco por alto. Es un tema muy serio, nosotros lo hemos tomado, lo hemos abordado de esa manera, en Empresa Llanza particularmente hay bajo la gerencia de tecnología, existe un ingeniero en ciberseguridad que monitorea cuántos intentos de ciberataques, cuánto tiene, y se preocupa de que cumplamos las regulaciones. Hay regulaciones estandarizadas, ISO 27001 y otros estándares europeos que hay que cumplir para a la vez cumplir con otras certificaciones y trabajar con la seguridad de que tenemos nuestros datos protegidos. Sobre todo nosotros que em, trabajamos con datos sensibles porque nosotros tenemos de contrato 300 agricultores y trabajamos con los datos de todos ellos. Hay plataformas, por ejemplo, lo que les comentaba, imágenes satelitales, que a ellos tienen acceso a tener una clave propia para ver sus campos, monitorear sus campos y hacerle un buen seguimiento. Entonces, eso tiene que someterse a un sistema muy riguroso que están así que no puede tener una dualidad de cargo. Yo no me puedo dedicar a eso porque no tengo la preparación profesional para ir a investigar phishing o malwares Claro. para ir a rastrear ciberataques. Por tanto, hay un grupo dedicado a eso y cada paso de adopción de tecnologías y cada vez que buscamos el gran sueño de unificar plataformas para tener todo eso en una sola plataforma, integrar distintas tecnologías, es probablemente abrir algunos flancos de que te pueden hacer vulnerable. Por tanto,
Hay un equipo dedicado a eso. Cada vez que crecemos, que queremos hacer una integración, hay un experto en ciberseguridad que nos apoya en cada uno de estos pasos. Francisco, Agritech pone foco en la atracción y retención del talento joven rural. ¿Qué iniciativas específicamente están implementando para conectar a estos jóvenes con las oportunidades que ofrece la tecnología y cómo están transformando la imagen de la agricultura tradicional? Ujú. Sí, bueno, primero para nosotros como empresas de tecnología agrícola es clave que haya más jóvenes en el campo, porque es mucho más fácil venderle tecnología a alguien que ya nació con eso, a alguien que ya lleva 40, 50 años trabajando de una forma más tradicional. Necesitamos jóvenes para eso, para contratar en nuestras empresas, para que vayan a entregar y que conozcan de la región, que conozcan de las zonas rurales. Es muy difícil mandar a alguien que ha vivido toda la vida en Santiago a vender algo a Mulchen sin conocer nada de la zona. Entonces es clave el atraer jóvenes. Estamos trabajando con dos universidades derechamente, con la Universidad de Talca y con la Universidad Católica, las facultades de agronomía, para empezar a transmitir en los últimos ramos de las carreras de agronomía cuáles son las oportunidades que Mm. existen en ese rubro. Como que no necesariamente tienes que salir e ir a administrar un campo, sino que tienes este rubro entero de poder innovar y eso muchas veces le gusta al joven, como todo el glamour de la startup. Mm. Entonces estamos tratando de aprovechar eso. Estamos con programas bien puntuales de mentoría, o sea que la gente que ya tiene su startup pueda como transmitir su experiencia a la gente joven. Y, y este año, de hecho, el próximo año parte un programa bien puntual. Estamos trabajando, apoyando a una organización de fuera que trabaja en conjunto con la Universidad de Davis en California para básicamente capacitar a 40 jóvenes en el tema de tecnología agrícola y agricultura regenerativa. Está muy de la mano y creemos que eso puede ayudar de manera bien puntual a apoyar a una generación de 40 jóvenes a meterse a este rubro. Así que esperamos que salga bien y que se entusiasmen Ojalá que más sí. jóvenes. No sé, pues si hay alguien que está interesado, ¿cómo lo puede hacer? ¿Es como cualquiera puede postular? ¿Cómo funciona? Hay un proceso de postulación que abrió hace muy poco y pueden hacerlo a través de Agrotech Chile. Nosotros vamos a estar difundiendo el programa. Pueden postular directamente y es muy recomendado. Es un programa que se va a tener que hacer en Santiago por limitaciones. Nos gustaría haberlo hecho también en otras regiones, pero muy bienvenidos también todos los de regiones a sumarse en Santiago para el programa. Buenísima iniciativa. Franco, ¿cómo está la tecnología Agritech transformando la trazabilidad y la transparencia de los productos desde el campo hasta el consumidor final, de empresa Yansa, por supuesto? ¿Y qué demanda están viendo, perdón, de los mercados internacionales respecto a estas capacidades digitales? A ver, empresas Yansa, como tú sabes, tiene una integración muy vertical. Em, tú sabes, importamos para el caso de la remolacha, por ejemplo, importamos desde la semilla, el fertilizante, tenemos campos propios, por tanto la sembramos nosotros mismos, sacamos la remolacha, le extraemos el azúcar y hay otra división que se encarga de ponerla en la góndola del supermercado. Entonces está la cadena integrada completa. Y para tener trazabilidad, entonces, a ver, la trazabilidad es en una sola empresa es una línea tremendamente larga. Y por tanto, evidentemente el proceso existe, pero antes de tener la trazabilidad hay que cumplir con las etapas. O sea, primero en el área de importaciones hay que hacerlo con empresas que tengan una huella de carbono compatible con lo que nosotros queremos hacer. Después de tener el uso de la tecnología en el campo, tenemos que también mantener nuestra huella de carbono reducida, algo te comentaba de que nosotros ya estamos empezando a equipar máquinas con sistemas de muy bajas emisiones, casi inocuas, que los gases de óxido nitroso en agua prácticamente. Entonces la contaminación es mínima, la eficiencia es mucho más alta. Después tenemos la parte de más fabril, que tiene que ver con los usos de los riles, cumplir estándares.
Y hasta como te decía, hasta la góndola que tiene que, el empaque tiene que cumplir un cierto empaquetado, digamos, la materialidad tiene que ser amigable con el medio. Y en cuanto a tendencias, yo te diría que coincido ahí con el punto que estaban hablando recién, de la agricultura regenerativa se nos está pidiendo. Nuestros clientes, vale decir, empresas que compran, empresas grandes que compran el azúcar, para este caso, pasa lo mismo para el tomate, otros productos de retail, que nos están exigiendo estas prácticas regenerativas. Te diría que es lo más novedoso en los últimos tiempos, que como hemos conversado, para los que estamos convencidos que la agricultura regenerativa es la solución para producir más y mejor, nos ayuda a variar y que se visibilicen estos esfuerzos de esta integración con la parte regenerativa. Volviendo a las startups y agrotech. Francisco, tú señalas que la colaboración entre startups es vital. ¿Cuál es la historia de éxito o el proyecto, o si hay algún proyecto significativo que haya surgido directamente de la colaboración entre dos o más empresas dentro de Agrotech Chile? Ujú. Sí, bueno, Agrotech partió con esta idea de colaborar entre las empresas y donde lo hemos visto más fuerte es en el sentido de cómo las mismas empresas pueden conectar con sus clientes a las otras empresas. Es decir, si mi empresa trabaja con Jansa y hay otro que tiene una tecnología distinta que también le puede servir a Jansa, yo puedo hacer ese link. Al final el mundo de la agricultura es muy de confianza, es muy de boca a boca en general. No sé si ahí tú compartes, Franco. Absolutamente, Pero, es de boca a boca y de referentes, de ujú, agricultores referentes para otros eso, sí. que hacen que se integren las tecnologías y buenas prácticas en sus vecinos, voy a decir. Claro, claro. O sea, nosotros decimos que el mejor vendedor de una tecnología agrícola es el agricultor que está al lado. Absolutamente. Porque si ya lo probó y funcionó, eso es clave. Entonces, es clave estar conectado y conversando entre otras empresas porque se pueden dar estas conexiones. O sea, en muchas de las empresas, en la mía en particular, más del 80% de los nuevos clientes llegan así, porque alguien le dijo a alguien que vaya. Ya, sí. Eh, Apoyar esa integración con agricultores, yo pienso que la agroindustria quizás está un poco al debe y es una muy buena noticia que hayan empresas haciendo esta integración entre canalizando la opinión, las preferencias de agricultores y además que tengan un lugar donde ir a buscar más referentes, Claro. o referentes y oferentes de la, ujú, de la energía que se quiere aplicar. Así que es súper interesante el concepto que hacen ustedes, ujú. Sí, o sea, Jansa va a ser un partner sin clave. duda. Ya están haciendo Y, alianza. no, y en general se está dando mucho que las empresas tienen que empezar a colaborar entre ellas para sacar un Claro. producto que en verdad sirva. O sea, había un ambiente tal vez un poco competitivo hace unos años entre empresas de tecnología, Mm, pero ahora están viendo que tal vez una se especializa más en programas fitosanitarios, otras en suelo, otras en temas de drones, y todos tienen el mismo cliente. Entonces, si esas tres empresas se juntan y arman un paquete hecho a medida para el agricultor, para Jansa, mm, se entrega mucho más valor. Y eso se está empezando a dar. Afortunadamente en Agrotech se están empezando a hacer Ujú. conexiones de ese tipo y, y yo creo que esa es la manera. O sea, nadie puede Claro. ser experto en todo. No. Todas las agrícolas son distintas, pero Como colaborando dice se el puede. dicho, pastelero a tus pasteles. Exacto. ¿Y tienes algún caso actual o algo que puedas compartir como sin Sí, decir nombres, no es eh, necesario? mm. sin decir nombres, hay mucho cuaderno de campo digital, ¿Ya? empresas que han ido así a digitalizar todos los procesos, pero se han dado cuenta que han quedado cortos en algunas cosas. Entonces han salido empresas especializadas, eh, ya sea en un tema específico de software o también en lo que es hardware, en lo que es la captura de los datos. Entonces hay una empresa, por ejemplo, que hace estaciones meteorológicas para capturar datos de clima, de humedad. Y esa empresa se ha ido integrando con empresas de cuadernos de campo para que el agricultor no tenga que ingresar a dos plataformas Claro. distintas y dos claves y tener todo separado, sino que en el mismo cuaderno de campo hay un módulo que se conecta a la central
meteorología. Entonces, ese tipo de cosas se están dando mucho y entregan mucho valor. Para Franco, los criterios ambientales, sociales y de gobernanza, más conocidos como ESG, son críticos. ¿Cómo utilizan la tecnología para medir, reportar y mejorar sus métricas en el área de ESG de manera auditable y qué papel juega esta información en la atracción de capital o mercado? En temas de sostenibilidad o sustentabilidad, en Jansa siempre ha habido conciencia. Gran parte de las plantas azucareras estaban siempre inmersas en las ciudades y las que no, la ciudad se fue acercando. Entonces, siempre ha habido una conciencia grande porque hemos tenido que convivir con eso. Pero en 2019 se crea una estrategia de sostenibilidad más sólida, más renovada, donde se tienen los focos en el recurso hídrico y en otros temas de ser más amigable con el medio ambiente. Entonces hay gerencias y subgerencias dedicadas al área de sustentabilidad que velan, por cierto, por criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Con esto esto se ha hecho en el marco de 4 pilares fundamentales que para cumplir objetivos de desarrollo sostenible, que son la educación y nutrición saludable, innovar en la cadena de valor, ahí es donde hemos incorporado muchos procesos de mejora continua. Tiene un tercer pilar de desarrollo agrícola y con las comunidades. En esto, entre otras cosas, hay un programa de desarrollo de proveedores, un PDP, donde a mí me toca participar mucho y hacer algo de extensión para estos programas de agricultura regenerativa o algunas prácticas sostenibles. Un cuarto pilar tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, donde hay que hacer el control de nuestra huella de carbono. Y para todos estos programas existe un estándar, un protocolo de seguimiento que lo puede dictar. Nosotros tenemos un seguimiento, pero a veces también nuestros clientes tienen un sistema al que nosotros nos tenemos que adherir o adoptar, hacer en conjunto. Y la tecnología juega un rol crucial en el seguimiento sobre todas estas labores y en el cómo tú demuestras que tú estás siendo sustentable. Y para esto está la necesidad de integrar estas máquinas precisas, agricultura de precisión, donde tú tienes el registro. Quizás una de las cosas más controversiales o más desafiantes que nos hemos encontrado es la falta de registro. Y para eso lo que hablaba Francisco, hay cuadernos de campo digitalizados tú vas no solamente rellenando los datos para ver qué hiciste y en qué fecha, sino que a la vez lo cruzas, sino que también te hace un seguimiento de tu huella de carbono, cuánto emitiste, y entonces ahí lo puedes registrar. Y como te digo, como son procesos estandarizados, hay plataformas, software de seguimiento que están a su vez validados por entidades, por Comunidad Europea, por Estados Unidos, por distintos parámetros que son a los que los países latinos que hemos querido agregarnos a esto no hemos tenido que sumar a estas tendencias. Y dentro de esos registros, un desarrollo que estamos haciendo nosotros hace poco es integrar con seguimiento satelital las labores de pulverización, por ejemplo, que tienen un impacto muy importante en sostenibilidad, porque por un lado tienes el gasto, el cuánto producto químico aplicas, entonces tiene que haber una aplicación racional para minimizar el uso de estos agroquímicos. Y algo mencionaba Francisco, también te quedan en tu registro los parámetros de riesgo de deriva de esos productos. O sea, cuánto de ese producto que tú quieres tu objetivo era el campo, una planta, terminó en un colegio, en una zona urbana, en un parque nacional, qué sé yo. Entonces todo eso se tiene que controlar y la mejor forma ya de registro y control es con software muy actualizados que hoy día te permiten hacer el seguimiento, incluso te da una alerta si es que alguna condición desfavorable se dio en el campo mientras estabas aplicando. Buenísimo. Y todo eso, además del seguimiento, tiene que ser demostrable. Entonces Claro. por eso la tecnología juega un rol fundamental en no solo ser, sino que también en parecer, en demostrar que tú estás siendo sostenible para que tus consumidores tengan la confianza demostrable de que los productos están cumpliendo las normativas correctas. Súper bien Empresas Llanza con la tecnología al día en varias de sus
muchos son pilotos, pero Pero bien, vamos avanzando. ahí van, claro, van avanzando, algo es algo. Por algo se tiene que partir finalmente. No, y es un avance muy sólido. Sepa, lo que pasa es que no te podría decir que está implementado en todos los campos, pero ya son tecnologías que hemos logrado validar. Y eso Claro. ya es Mm, clave, pues ya sí, sí. lo que hablábamos antes, ya sabemos que funciona. O sea, y ahora me queda la fase final que te decía antes, de ir a donde finanzas y ver cómo, ¿Cómo se cómo, financia? cómo prestan la plata, Ujú. pero en el fondo ya está validada la parte importante. Ya puedo llegar Sí, a hablar con la persona encargada de finanzas, demostrándole que funciona y cuáles son los beneficios. puedo deducir que el de la convicción eras tú, cuando hablabas de que para implementar una nueva Por tecnología hay que supuesto, tener convicción. Ya, era soy Franco Weiser, de la convicción. soy el más convencido y el evangelizador de la, de la Siempre tiene que tecnología. haber un Tiene evangelizador que de haber uno, tecnología. sí, Así que me mientras alegro sea que con seas tú. datos. Ujú. Bueno, vamos con la última pregunta para Francisco. Si un agricultor está escuchando este podcast y aún está indeciso sobre empezar su proceso de innovación, ¿cuál es el mensaje más importante que crees tú que le puede servir para convencerlo de dar este salto hoy y cómo Agrotech Chile puede ser uno de sus primeros aliados? Ujú. Sí. Bueno, yo creo que para un agricultor lo más valioso siempre es ver qué se está haciendo actualmente, qué están haciendo sus pares, qué tecnologías ya le han funcionado, y en base a eso poder tomar una decisión como con más confianza. Em, y bueno, en caso de no tener un agricultor como ahí a la mano que le pueda como entregar nueva tecnología, Agrotech está constantemente acumulando casos de éxito puntuales, con nombre y apellido en esta zona, con, no sé, 20 hectáreas de cerezos. Se implementó esta tecnología y se obtuvieron estos resultados. Si quieres, puedes ir a hablar con él, puedes ir a ver el campo y cómo funcionó. Nosotros como Agrotech estamos armando ese directorio para que el agricultor de todo tipo pueda ir a ver qué cosas han funcionado en otras partes y en base a eso por lo menos dar el salto, atreverse. Em, Se tiene que, bueno, al final este tema de innovación es un músculo, hay que ir como trabajándolo Sí. y hay que estar un poco dispuesto también a probar cosas que no estén necesariamente funcionando. Y O equivocarse, me imagino también. equivocarse, si al final es eso nomás. Y en base a prueba y error, muchas veces se llega a un producto realmente innovador. Así que eso recomendaría. O sea, en Agrotech ya hay un directorio con todas las tecnologías, con casos de éxito y esperamos poder ayudar desde ese lado también. Arriesgarse, que van a caer en buenas manos. Ujú, ujú. Eso mismo. Bueno, Francisco, Franco, estamos llegando al final del capítulo. Quiero agradecerles nuevamente por su participación, por sus conocimientos. Espero que lo hayan disfrutado y lo hayan pasado bien. Ujú. No, excelente. Por Van a salir supuesto. cosas probablemente. Sí, muchas gracias. Muy contento de haber participado y haber conocido un nuevo aliado en En tecnología. tecnología. Muchas gracias a todos por acompañarnos y los espero en un próximo capítulo de Diálogos del Agro.